Pues ya tocaba. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y es estrella mediática en televisión española. Javier, Pere, ¿cómo estáis? Hola, Javier, buenos días. ¿Todo bien? Es que te dejamos, Pere, antes de las Navidades, que es la última vez que habéis venido por la radio. Habías sido galardonado con un programa en televisión española. Galardonado, decíamos que no es la palabra. No, bueno, pues ahora ya estamos en el meollo, empezando a eso producir. Te iba a decir. Ahora ¿no? vemos ya estaréis a punto de salir, ¿no? Pero si tú tenías material para hacer 4 temporadas seguidas. No, pero es un nuevo programa, con un nuevo formato, con un pequeño cambio de estilo y vemos la montaña por delante. ¿Vas a ir en chándal? ¿En chándal vas a hacerlo? No, el vestuario no va a cambiar demasiado, más que nada porque no hay estilismo en el presupuesto y tal, pero justo el viernes estábamos hablando de esto, de vestuario, de cómo tengo que, con el realizador, que es un realizador nuevo. Porque siempre se dice en televisión, siempre es esto de, no, hay que rejuvenecer la imagen, que sea más joven. Yo creo que es lo contrario, habría que envejecer algunas cosas. A mí algunas cosas me parecen infantiles. Casi. La tendencia es quitarse la corbata últimamente. Mira, aquí la gran discusión era si utilizar varios, por ejemplo, en el Cazador de Cerebros, y salía pues con varias camisas en el mismo programa, ¿vale? Pues porque se supone que eran grabaciones en diferentes días. Claro. Y aquí, que va a ser un programa un poco más producido, con un poco más de guión, con más escenas entre entrevistas, digamos, que algunas se podrán grabar en un momento, otras se tendrán que grabar en otro, dice el realizador. Facilitaría mucho que siempre fueras con el mismo vestuario. Con la misma camisa. ¿Sabes? Es decir, imagínate, pues bueno, yo que sé, hay gente que siempre va... Hay que desinfectarla esa camisa, ¿no? Bueno, te compras 4. Te compras 12 igual. Pero claro, que quedaría raro también. Entonces, hacer un... Bueno, y alguien lo tiene que tener en cuenta. Y al final hay tantas cosas a tener en cuenta en un programa que además de presupuesto modesto, donde tampoco hay tanto personal dedicado a cada cosa, que bueno, se van viendo. Sé que cuando lo imaginas todo es muy bonito y dices será fabuloso, y después van apareciendo todos los detalles y las incertidumbres. Lo importante es que existe el programa, que por cierto te comprometiste a compartir con nosotros el título o a dejarnos incluso meter baza a Javier y a mí. Yo no tú lo sugeriste de manera muy insistente, yo no dije nada, pero ¿Hay propuestas o no hay propuestas todavía? En principio ya hay un nombre que creo que no puedo desvelar, que si quieres ya te compartiré y dejaré que opines, y no sé, pero no sé si es muy... Bueno, pregunta a los jefes en televisión española si puedes desvelar el nombre, aunque falten meses porque faltan meses, ¿no?, para que se emita. Sí. Bueno, aunque falten depende meses cómo, quizás no muchos, pero... Y te vamos dando turra con esto, ¿vale? Vale. Venga. ¿Tú, Javier, todo bien? ¿En Navidad todo bien? Todo bien, sí. La Navidad ha sido increíblemente parecida al resto del año. Puedo decir que en Nochevieja me acosté a las 10, es un récord incluso para mí. Y nada, todo bien, sí. Muy bien. Había un caso clínico, por cierto, que relatabas en una columna en El País, que era el síndrome de la autocervecería. Sí. Que a mí me parecía dramático, porque es un paciente chino que sin beber alcohol sufría borracheras. Es que, claro, ¿dónde está la gracia de beber, no? El pobre, claro, no le creía a nadie, ni su madre, ¿no? La madre se compró un alcoholímetro para medirle y efectivamente daba unas dosis de alcohol en sangre, o sea, en el alcoholímetro que era como para detenerlo, vamos. Como si se hubiera tomado 15 chupitos de whisky. Pero él no bebía. Bueno, pues me buscó ayuda médica, y claro, los médicos tenía el hígado tan tocado que le ingresaron en la UCI. Y ahí pudieron comprobar que efectivamente no bebía, porque en la UCI no podía beber. Y pese a lo cual tenía unos índices de alcohol en sangre que eran como si se hubiera agarrado una merluza de las históricas, ¿sí? Y bueno, vieron que hay algunos precedentes, ¿no? El nombre del síndrome de la autocervecería, autobrewery, se le puso a finales del siglo XIX, y hay algunos casos en la literatura médica. Se han detectado casos. No se sabe, claro, cuántos hay, no se sabe, porque nadie va al médico porque esté borracho.
Y bueno, pues mucha de esta gente además a lo mejor bebe alcohol, ¿no? Aunque la mayoría del alcohol que tiene en sangre no venga de lo que bebe, sino de lo que produce. El punto de partida es muy original, ¿no? Una consulta médica en la que alguien va y diga, doctor, estoy borracho, sí, no he bebido. Claro, exactamente. No sé si ¿Y esto se corrige con medicamento? Pues bueno, primero vieron que la responsable era una bacteria de su intestino. Es una Klebsiella pneumoniae, que normalmente causa neumonía, pero vive en el intestino, y este hombre tenía una cepa o unas cantidades de esta Klebsiella que le hacían producir alcohol cada vez que comía hidratos de carbono, azúcar, una comida con azúcar, se convertía en su intestino en unas cantidades de alcohol tremendas. La Klebsiella, esta bacteria, se multiplicaba por 900, tenía unos niveles 900 veces superiores a lo normal, y claro, pues donde hay una bacteria la puedes tratar con antibióticos. Y además, una vez que sabes que el azúcar es el responsable, pues con una mezcla de dieta baja en hidratos y azúcares y antibióticos, pues le han podido tratar, ¿no? Sí, esto es una expresión que hemos usado todos los padres, lo de una borrachera de azúcar. Bueno, literalmente lo es. También salió había hace poco un mono, no me acuerdo si era un chimpancé, un orangután o quién, que se agarraba unas melopeas comiendo fruta muy madura. Es verdad, lo comentamos. Sí. Bueno, es que de hecho cuando leía tu artículo, dices, esta bacteria existe, entiendo, en todos nosotros, y en este paciente estaba 900 veces más alta, y era la bacteria que tú comías azúcares y los transformaba en alcohol, y ese alcohol se iba a la sangre y te emborrachabas. Sí. Y pensaba, quizás hay personas que la tienen 10 veces más grande, o 20, y les pasa. Con toda probabilidad. Además, no es la única bacteria. La E. coli, que es la bacteria por antonomasia de nuestro intestino. Coli viene del colon. También produce una fermentación alcohólica. Hay muchas cepas, algunas producen más que otras, algunas personas tienen más de esas cepas que otras, y claro, no sabemos. Hay un estudio americano más reciente que el chino, el de Pekín, que han conseguido reunir a 22 pacientes que tienen este problema, y efectivamente han confirmado todos estos hechos. Pero claro, ¿cuánta gente? Es que la cirrosis no alcohólica, ¿no? O esteatosis hepática no alcohólica es muy común. Puede afectar a 1 de cada 3 personas. Lo que pasa es que muchos de ellos son bebedores. O sea que es un alcohol añadido al que ya beben, ¿no? Y pues con dosis de alcohol más bajas que las de este paciente chino, es que puede que no te enteres, ¿no? Estás un poco achispado, pero... Mira, hablando de dosis bajas, sabéis que esta semana el gran villano de esta sección, que es Robert Kennedy, ha hecho esta presentación grandilocuente de la pirámide, de la nueva pirámide nutricional que defiende el Departamento de Salud. Se lo llama Make America Healthy Again, hacer América saludable otra vez. Maha. Maha, exacto, Maha. Y en la rueda de prensa un periodista preguntó por qué en ese listado o en esa normativa o en esa propuesta no se recomendaba no beber alcohol, se recomendaba moderar el consumo de alcohol. Entonces Robert Kennedy, que por cierto fue alcohólico hasta los 20 y pico años, luego se sometió a un programa de Alcohólicos Anónimos y ahora presume de estar sobrio desde entonces, dijo que si hizo bien en dejarlo, pero bueno. Javier, pórtate bien. Igual tiene una bacteria en el... Dio un paso al lado y por ese pasado que todo el mundo conoce, y dejó que hablara uno de los médicos asistentes. Entonces el médico ha provocado cierta polémica porque dijo, es verdad que hay que consumir menos alcohol, pero también tenemos que entender que el alcohol fomenta una vida social que es muy buena para otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento neuronal del cerebro. Vino a decir que cuando eres más mayor a lo mejor te es más fácil hacer amigos en entornos en los que hay alcohol. Sí. No sé qué os parece esto. Rebuscado. Bueno, es muy rebuscado. Bueno, aquí llevamos... Porque no dijo en ningún momento cualquier dosis de alcohol es mala, que es lo que los médicos esperan que digan, ¿no? Otra cosa es lo que cualquier persona quiera hacer, ¿no? Claro, pero aquí llevamos décadas con la murga de que un poco de alcohol es bueno, ¿no? Una copa de vino al día, eso es bueno. En los últimos años
hemos percibido que no es bueno, o sea, no hay ninguna dosis de alcohol segura, ¿no? Pero claro, en un país como España y en zonas de Estados Unidos como California, es que apostar por el alcohol cero se te pueden cabritar toda la industria enológica. Sí, ¿no? a mí me suena parecido a lo de la carne roja, que cuando miden sus palabras en función de intereses económicos. Sí, de unas industrias que se les pueden tirar al cuello si no defienden. En cambio, sí que fueron muy críticos con las bebidas azucaradas, que eso está bien, habiendo también una industria muy potente en Estados Unidos que empieza por Co. Porque acaba por K. Sí. Y no, yo creo que esta pirámide nutricional, cuando lo pensé, dije, la anterior, es verdad, la pirámide nutricional anterior tenía en la base esos carbohidratos simples, veías esas figuras de pan, esas figuras de pasta, que en los últimos años sí que estamos viendo que no son tan saludables. O sea, que estos picos de glucosa que generan los carbohidratos no deberían estar en la base de la pirámide alimenticia. Entonces, no está tan mal, creo, la nueva pirámide donde pone más lo foco. dices con miedo. No, hombre, es verdad que no está tan Claro, mal. Sobre todo por esto, porque en un país como este, donde el consumo de azúcar y de comidas ultraprocesadas es tan brutal, y con esa tasa de obesidad, plantarle guerra a la industria del azúcar, pues los azúcares es una muy buena idea realmente. Aunque esté mal visto hablar de Kennedy, a mí me duele la boca solo de estarlo diciendo. La prioridad, según dice, da prioridad al consumo de proteínas de alta calidad y densidad nutricional. En cada comida se recomiendan entre 1,2 y 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día, ya sea de fuentes animales como huevos, aves, pescados y carne roja. Esas tres palabras son las polémicas. Hay un punto, como proteínas de origen vegetal, que también está bien que ya incluya esto, ¿no? Bueno, legumbres, frutos secos, semillas y soja. Exacto, legumbres y frutos secos. Es bien, es lo de la carne roja, hay que hacer una... Claro. Es discutible. Más que nada porque la carne roja suele llevar grasas saturadas, ¿no? O sea, un chuletón, el problema no es la proteína del chuletón, son las grasas saturadas que incluye. Una hamburguesa tiene un montón de grasa. O sea, que el problema de la carne roja no es la proteína, es la grasa a la que va asociada, ¿no? Sí, pero de la manera de que pero yo escuché también cuando lo anunciaba y me pareció de nuevo lo del alcohol no lo percibí, eso lo viste tú, Javier, pero de la manera que dijo lo de la carne también me sonó a mensaje de decir, no vamos a ningún y aquí en España pasa lo mismo, ¿eh? O sea, al presidente también le gustaba comer chuletón cada cierto tiempo, es decir, son mensajes que el sector ganadero es muy importante y lo quieres, o sea, no quieres que se te revele, pues bueno, lo sueltas como mensaje, pero no es el principal foco del cambio este. Yo creo que era lo que hemos comentado de los carbohidratos simples y de los ultraprocesados, que eso sí, tiene lógica. Y hablando de Kennedy, bueno, tenemos novedades sobre las vacunas también. Hombre, ya te digo, esto ya lo sabéis, ¿no? No solamente que es antivacunas, que es sobradamente conocido, se ha cambiado el calendario de vacunación, se ha pasado, fíjate, para niños, que yo recuerdo porque tengo la cartilla de vacunación de mis hijas aquí, de 18 vacunas que se ponía a los niños a 10. Y han dejado de estar recomendadas, pues yo que sé, la hepatitis A y B, la meningitis, que es peligrosísima, el rotavirus, el meningococo, o sea, gripe. Dentro de 20 años vamos a ver qué desastre es esto, ¿no? Sí, bueno, vamos a tener el experimento hecho aquí. Sí, esto justo con Javier estábamos hablando antes de entrar en sección, que es verdad que estamos hablando de las vacunas muy en genérico, y quizás deberíamos empezar a hacer más matices. A mí, yo cuando dicen esto, que reducen las vacunas, hay un pensamiento así objetivo, de decir, a ver, no todas las vacunas son iguales. Al final las vacunas son fármacos que la mayoría serán súper positivos, pero puede haber alguna que quizás pueda tener unos efectos secundarios o pueda no estar tan recomendada para... O sea, que deberíamos mirarlas una a una. Después, cuando ves lo que han hecho, te das cuenta que no es el caso, que no lo hacen con un criterio de la comunidad médica
bien establecido, sino por este movimiento antivacunas. Pero es verdad que nos estamos polarizando un poco, no sé, lo estábamos comentando antes, Sí. como tenemos estos... Pasaba un poco con los transgénicos. Cuando ves a alguien antitransgénicos, te sale a defender los transgénicos. Y dices, no todos los transgénicos son iguales. Caso a caso. Puede haber uno Es cierto que los argumentos que presentan los expertos de Kennedy, que son expertos de tercera regional, porque echó a todos los mejores que tiene en el país, tanto de la FDA como de los CDC, y contrata a gente de tercera regional, ¿no? Los argumentos son incorrectos. Se trata de dar a los padres más voz, ¿no? Porque como él cree que las vacunas son malas, pues cree que los padres deben intervenir, lo cual quiere decir que los padres van a mirar en Facebook o para preguntarle a ChatGPT, es decir, a informarse por las redes sociales, ¿no? Y luego presenta una serie de argumentos, de algunos hemos hablado aquí ya, que si tiene timerosal o hidróxido de aluminio, entonces es una colección de tonterías, una sarta de tonterías. Curiosamente, su modelo para recortar esas 6 u 8 vacunas es Dinamarca. del país del que lleváis hablando toda la mañana, ¿no? Por Groenlandia, porque Dinamarca tiene más o menos el calendario que ha dejado Kennedy allí. Pero claro, los expertos en epidemiología daneses dicen que no hay una solución danesa que se pueda exportar a Estados Unidos. Por ejemplo, en Dinamarca hay un acceso a la sanidad excelente para cualquier madre embarazada, para cualquier niño recién nacido, cosa que no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos la puede ser una forma de luchar contra esta media docena de enfermedades cuyas vacunas se han suprimido, porque la atención sanitaria es deficiente para amplios sectores de la población, ¿no? Claro, es el país del primer mundo con la menor tasa de vacunación. Exacto, infantil. Sí. Y entonces, en fin, los argumentos son penosos, incorrectos, o simplemente falsarios, ¿no? Como que faltan estudios con placebo, en fin, no quiero entrar en los detalles técnicos, pero son argumentos mendaces, que por cierto os conté aquí hace, yo creo que no hace ni un mes, ¿no? El ensayo que había publicado en el New Yorker Tatiana Schlossberg, que es era la hija de Caroline Kennedy, es una periodista, escritora. Anunciaba que padecía una forma muy rara de leucemia, criticaba a quien es, pues su tío, ¿no? De tío abuelo. Tío. Caroline Kennedy, hija de John Kennedy, hermano de Robert, tío segundo, ¿no? Primo, no sé, es que lío. Vaya un genetista. Una cosa rara. Pero bueno, la pobre mujer que además descubrió esta leucemia durante el parto de su bebé, ha muerto hace unos días, a los 35 años. Tremendo. Bueno, y el golpe que debió suponer para Kennedy ese artículo de ella en el New Yorker, donde explícitamente lamentaba, ¿no?, que las investigaciones que algún día podrán tratar su enfermedad, ¿no?, han sido recortadas o suprimidas por su tío, por su primo, lo que sea Eso debe ser un golpe para Robert Kennedy tremendo, aunque él no ha dicho gente nada. Con tanta vanidad, no sé si estas cosas... Joder, es que se te muere. Además es una mujer muy joven, de 30 y tantos años. Sí. Bueno, y había uno de estas, las vacunas de ARN, que algunas veces, la primera vacuna de ARN que existió fue con la COVID, pero todo el mundo está hablando del gran potencial que tienen estas vacunas de ARN para muchísimas cosas. Incluso para el cáncer. Para el cáncer y para muchas otras cosas, pero como lleva la palabra vacuna, es uno de los proyectos que ha recibido más cortes de financiación, y ella explícitamente en el ensayo hablaba de esto y de otros casos junto con esto, que decía que se avergonzaba de su tío. Pero me recuerda si os acordáis, hace 10 o 20 años hablábamos de calentamiento global y de pronto dejamos de emplear esa expresión para cambiarla por cambio climático, y la razón fue que las encuestas de opinión en Estados Unidos decían que si hablabas de calentamiento global había como un 30, un 40% más de gente que no se lo creía
que si hablabas de cambio climático, entonces si se lo creían. ¿No? Sí, son este tipo de... encuestas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.